Recuerden que pues, la clase está siendo grabada para que usted, pues, de una u otra manera pueda tener este recurso para poder consultarlo si así usted lo desea. Entonces, veamos y nuestro tema precisamente va a radicar en lo que es silogismos y falacias. ¿De qué se trata esto de silogismos y falacias? Seguramente hemos tenido que utilizarlas en algún momento, pero hoy vamos a poder ampliar este tema, este conocimiento en relación a lo que es silogismos y falacias. Bienvenidos entonces y pues un gusto poderles saludar. Iniciamos con lo que es silogismos. Esto básicamente de silogismos vamos a poder ver que es un razonamiento, es un tipo de razonamiento que se utiliza y respetarlo pues garantiza que podamos comunicarnos de manera adecuada, garantiza que podamos ir comprendiéndonos y tener un diálogo de manera coherente. Un silogismo entonces van a ser reglas, ¿sí? Que se han desarrollado para ir estableciendo un pensamiento encadenado, que si no se respetan, es decir, estas reglas si no se respetan, llevarán a falsas conclusiones. Básicamente, un silogismo, vamos a utilizar acá algo llamado premisas. ¿Y qué es una premisa? Es el primer conocimiento, ¿sí? Premisa es lo primero, ¿sí? A partir de ahí, entonces, el razonamiento, los nexos básicos eran los silogismos, ¿sí? En el razonamiento, los nexos básicos, es decir, lo que nosotros expresamos, a eso le llamamos silogismos. Veamos acá unos ejemplos de silogismos, por ejemplo. Acá lo primero que vemos, todos los humanos son mortales. Esto usted recordará que lo vimos así ampliamente allá en la clase, donde se indicaba que lo primero, donde dice todos los humanos son mortales, esta primera proposición, más adelante vamos a ver que es una premisa, porque es lo primero, ¿sí? Es una proposición. Todos los humanos son mortales. Segunda proposición, todos los griegos son humanos. ¿Cuál sería la conclusión? Si todos los humanos son mortales y todos los griegos son humanos, obviamente la conclusión es todos los griegos son mortales, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los silogismos, son razonamientos. Tenemos premisas, es decir, proposiciones que luego nos van a ayudar a sacar una conclusión. Esto nos garantiza tener una adecuada comunicación, le indicaba, porque tenemos que ver qué tipo de información tenemos para poder ya dar una conclusión, no adelantarnos y dar una conclusión de manera desordenada. Aquí podríamos decir, bueno, si todos los humanos, una conclusión desordenada, ¿no? Todos los humanos son mortales, todos los griegos son humanos. Entonces podríamos decir, ah, bueno, entonces todos los humanos son griegos, ¿sí? No. Entonces ahí lo que les acabo de indicar sería una conclusión, bueno, no sería una conclusión, sino sería algo escueto, algo sin sentido, algo sin forma. ¿Por qué? Porque nos apresuramos a dar esa conclusión y no tomamos en cuenta la información, no tomamos en cuenta ese razonamiento, esos nexos básicos para dar esta conclusión y desarrollar el silogismo de manera adecuada. Entonces, tomar muy en cuenta, a eso refería lo primero que se dice, que son reglas que se han desarrollado para establecer un pensamiento encadenado, que si no se respeta, no lleva a ninguna conclusión o lleva a una conclusión falsa, por lo que les decía. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, si todos los humanos son mortales y los griegos son humanos, bueno, todos los humanos son griegos. Y sabemos de que no es así, pero eso es por adelantarnos a dar una falsa información y aquí podemos ver esta situación problemática. Entonces, básicamente un silogismo tenemos que ir viendo que nos dé una coherencia, un uso de razón. Seguimos. En esto, entonces, los silogismos. El silogismo es una forma de razonar, de razonamiento deductivo, ¿sí? Recuerden aquella parte donde vimos lo inductivo, deductivo, analítico, ¿sí? Entonces, un pensamiento, un razonamiento deductivo, ¿sí? Es decir, deducir, llegar a un punto que no podemos ir viendo, ¿verdad? En relación
a esta situación. Ok, luego de esto entonces, ¿qué consta? De dos proposiciones con una premisa. El silogismo, lo que les decía, son dos proposiciones, pero que son premisas, ¿sí? Es decir, la primera idea, se tiene una proposición que nos va a ayudar a ir concluyendo con la información que nos están dando para dar una respuesta, ¿sí? Entonces, un silogismo también existe, dada estas dos premisas o dada esta premisa, hay otra, que es una conclusión, lo del ejemplo que vimos, ¿no? Siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Es decir, recuerda que la palabra inferir quiere decir llegar a un punto, llegar a una conclusión. Eso es inferir. Por eso acá nos dice que necesariamente estas dos premisas nos llevan a otra llamada conclusión, a inferir. El ejemplo, sigamos con el ejemplo, ¿no? De lo que es que todos los humanos son mortales y los griegos son humanos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la inferencia? ¿A qué podríamos llegar a inferir? ¿Qué podríamos llegar a concluir? ¿Sí? Recuerde, inferir, concluir, básicamente es lo mismo. Entonces, si todos los humanos son mortales y los griegos son humanos, aquí la clave es de que estamos hablando de humanos. Y entonces vemos que los griegos son mortales. ¿Por qué? Porque son humanos. ¿Sí? No es al revés, como yo les decía, la falsa conclusión de que como todos los humanos son mortales y los griegos son humanos, pues todos somos griegos. No. Entonces vemos ahí que tenemos que analizar y profundizar para poder encontrar la verdadera conclusión. Poder inferir, ¿sí? Poder inferir algo lógico. Por eso se llama un razonamiento. El silogismo es un razonamiento que parte de dos premisas para llegar a una inferencia, es decir, a una conclusión. Luego de esto, vemos acá otro ejemplo. Todos los caballos tienen huesos. Razonamiento. Entonces, Rocinante, que es el nombre de un caballo, es que es un caballo. Pero como todos los caballos tienen huesos y Rocinante es un caballo, la inferencia es, por lo tanto, Rocinante tiene huesos. ¿Sí? Vemos ahí entonces que las dos premisas tenemos todos los caballos, luego que Rocinante es un caballo, la inferencia es, bueno, si todos los caballos tienen huesos y Rocinante es un caballo, que es el nombre del caballo, pues obviamente Rocinante tiene huesos, como por decirle, ¿no? Todos los humanos tienen huesos. Josué, vamos a poner el nombre, Josué es un humano, por lo tanto, Josué tiene huesos, ¿sí? Vemos ahí entonces esto de silogismos, de las premisas para poder llegar a una inferencia. Ahora, pasemos al punto de las falacias. ¿Qué es una falacia? Y aquí vamos a ver algo totalmente diferente a lo que es un silogismo. Un silogismo ya vimos que tiene dos premisas, es decir, dos proposiciones. Luego llegamos a una inferencia, que tenemos que usar la razón para poder inferir, para poder concluir en algo lógico, que tenga sentido. Tener cuidado para no llegar a una falsa conclusión. Entonces, una falacia, por otro lado, la falacia o sofisma, también se le llama sofisma. Tenga presente ahí, quiero que se quede con esta información para que usted vea, ¿sí? Que muchos le van a llamar, es un sofisma. Ah, pues usted ya tiene el conocimiento de que estamos hablando de falacias. Sofisma o falacias es lo mismo, pero se utiliza más la palabra falacias. Entonces, una falacia es un razonamiento incorrecto, ¿sí? Si allá el silogismo era algo razonado a través de dos premisas para llegar a una conclusión, aquí el razonamiento es incorrecto, que aparenta ser correcto, ¿sí? Veamos despacio esto, ¿sí? Tranquilo, no se me vaya a aturdir y decir, híjole, ¿así qué es esto? No. Una falacia, entonces, es un razonamiento incorrecto que aparenta ser correcto. Y muchas veces caemos a esto, a tener falacias, a tener esas creencias de que estamos en lo correcto.
pero realmente tenemos un sofisma, es decir, un razonamiento incorrecto. Se apoya en las formas de la lógica, de la teoría de la argumentación, pero solo para parecer válida. Vea lo interesante acá, ¿sí? Aquí está sucediendo algo. ¿Por qué entonces se dice que parece que es correcta, pero más sin embargo no lo es? Porque se apoya en las formas lógicas del pensamiento y también de la teoría argumentativa, es decir, da razones aparentemente valederas para poder entrar en lo que es una verdad, pero realmente es una falacia, es un pensamiento distorsionado, ¿sí? Porque básicamente de eso es. Recordemos que estamos viendo filosofía y acá esto de las falacias son distorsiones cognitivas y esto de distorsiones cognitivas se usa en psicología. ¿Pero por qué hablamos de psicología? Exactamente, porque recuerde que la filosofía tiene tintes psicológicos, ¿sí? Usa un poco de la psicología, es decir, es una rama auxiliar hasta cierto punto de la filosofía, porque utilizamos esto de las falacias, que son razonamientos, es decir, es una creencia que pensamos nosotros como seres humanos que es correcta, pero es incorrecta, porque creemos que es lógica, pensamos que es correcta. Entonces, básicamente de eso se trata, porque argumentamos, porque decimos, creemos dar razones valederas, porque recuerde, argumentar es dar razones del porqué de nuestro actuar, del porqué de nuestro pensamiento, pero solo para parecer válidas, sin llegar a aplicar de forma estricta sus mecanismos. Queda superficial, no queda profundo. Recuérdese ahora de la frase que yo le dije la otra vez, ¿sí? Dude de todo. Y aquí de repente entra lo que es, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar de todo? Por las falacias. Porque si no dudamos, no vamos a profundizar y siempre vamos a andar haciendo o teniendo pensamientos falaces, teniendo estas distorsiones cognitivas, creyendo que estamos en lo correcto, que tenemos silogismos, pero realmente que tenemos un pensamiento silogista, pero realmente tenemos un pensamiento falaz, ¿sí? Entonces, por eso, la frase, ¿no? Hay que dudar de todo, pero de lo que no tiene que dudar es de su duda, porque si duda de su duda, ¿de qué duda? ¿Sí? Interesante, ¿no? Dude de todo, pero de lo que no tiene que dudar es de su duda, porque si duda de su duda, ¿de qué duda? Para no entrar en falacias, no tener un pensamiento falaz. Luego de entonces, de esto de las falacias, vemos que para crear un razonamiento válido, se parte de una serie de premisas. Aquí ya empezamos con también premisas, pero vamos a ver la diferencia. Para poder, mediante ellas, tener mecanismos válidos, llegar a una conclusión. Un ejemplo de falacia es la siguiente, analicémosla. Primera premisa, los perros son bonitos, ¿sí? Ojo, los perros son bonitos. Imagínese un perro y pues así agradable, ¿no? Bonito, es decir, agradable a la vista. Segunda premisa, Doggy, obviamente es Doggy, es el nombre de un perro, Doggy es bonito. La conclusión, ¿sí? La falacia, ¿cuál sería? Conclusión, Doggy es un perro. Eso podríamos pensar, ¿sí? Doggy es un perro. Pero recordemos, tenemos que analizar a profundidad para no creer de que esto sea un silogismo, ¿sí? Entonces, los perros son bonitos, Doggy es bonito, Doggy es un perro, ¿será? ¿Sí? Vamos a ir más adelante a poder ver esto, ¿no? Hay que ir viendo y tomando la información para ir procesándola. Ejemplo de falacias lógicas, ¿sí? Falacias lógicas. Recuerde que una falacia es algo que parece verdad, pero realmente en profundidad no lo es. Todas las personas que he visto esta semana tienen gripe. Bueno, y este ejemplo no justo con lo que está sucediendo hoy en día, pero bueno, todas las personas que he visto esta semana tienen gripe. Ok, lo primordial acá es que usted se empiece a imaginar el evento, ¿sí? La primera premisa, todas las personas que usted ha visto
están con gripe, es en esta semana con gripe. Luego, entonces, hay una fuerte epidemia de gripe. ¿Será posible? Bueno, usted me podrá decir ahorita sí, profe, ahorita sí. Sí, pero en situaciones normales. Realmente esto es una falacia, porque no porque con las personas que usted haya convivido, porque ellas tengan gripe, quiere decir que entonces hay una epidemia de gripe, ¿sí? No es así. Por ejemplo, cambiémosla. Luego dice, bueno, analicémosla. La muestra es muy pequeña para hacer la generalización. Lo que yo les decía, no porque solo yo haya convivido, por ejemplo, vi a 5 o 6 personas esta semana, pues yo por eso voy a sacar conclusiones, ¿sí? No, hay que hacer un estudio profundo. Por eso les digo, aparentemente pudiera decirse, sí, tiene razón, pues hay problemas, pero es un razonamiento ilógico. Es cierto, hay argumentos, porque usted las vio a las personas, estaban enfermas, hay 3 o 4 que tienen los mismos síntomas, pero no por eso quiere decir que usted va a generalizar y va a decir, wow, estamos en grandes problemas. No, ¿sí? No. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahorita bastante cercano a lo que está sucediendo en Guatemala. Y es una falacia, y usted me va a decir por qué, ¿sí? Vea pues, acá está sucediendo que hay personas que han perdido su trabajo, ¿sí? Pero no todas, ¿sí? Y nos están diciendo que la economía de Guatemala está mal, ¿sí? Hablemos de Guatemala. La economía de Guatemala está mal, pero ¿realmente será así? Le pregunto yo a usted, ¿será así que realmente estamos económicamente mal? ¿Que hay una crisis, aparte de la de salud, habrá una crisis económica real? ¿Será un silogismo o será una falacia? ¿Qué piensa Josué? ¿Qué cree usted? Pues, profe, yo ahí pienso que sería una falacia porque muchas personas no tienen dinero, pero entre otra porción de las personas de Guatemala tienen dinero. O sea que no son todas, porque ahorita si decimos que está mala economía en el país sería que estuviéramos generalizando a todas las personas, que todos no tuviéramos dinero. Ajá. Iliana, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con Josué o tienes una perspectiva diferente? Sí, sí, estoy de acuerdo porque, como dice Josué, no todas las personas, o sea, no es que todo el mundo ya no tengamos dinero y es por ciertos tipos de dificultades que se han dado en el mundo, entonces no todos están así, digamos. Entonces, ahí es donde esto de las falacias y silogismos entran y hacen su función. Nos hacen analizar, nos hacen reflexionar y no generalizar. Entonces, ahora apliquémoslo a la vida. Apliquémoslo a lo que hace mucho daño al ser humano, a lo que le pone mucha atención al ser humano y al que lo desequilibra en una totalidad, lo sentimental, las emociones. Porque resulta que generalizo, porque me fue mal, de repente, una mala experiencia con una persona, una mala relación familiar, amorosa, de amistad, laboral, creemos de que todo es así, porque alguien seguramente no valoró mi trabajo, no valoró mis sentimientos, no valoró mi esfuerzo. Digo, todos son iguales, ¿sí? Ahí es donde viene y se dice, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. Ahí tenemos esa falacia. Es un pensamiento que seguramente usted me dirá, no, profe, es que es cierto, porque mire, yo he visto, y empezamos, ¿no? Sí, es que yo he tenido mala experiencia en el trabajo y realmente es que es así, es duro, pero déjeme decirle, todo depende de acá, de cómo usted usa su razonamiento, de cómo usted ve las premisas y hacia dónde las lleva, ¿sí? El poder conocer estos temas garantiza no caer en errores, ¿sí? Ese es el propósito de que usted lleve filosofía a este punto de su vida. ¿Por qué? Porque a partir de que usted se gradúe, tiene que tomar decisiones adecuadas. Su razonamiento tiene que estar al 100. ¿Por qué? Porque usted ya está llevando un curso llamado filosofía y con profe Alfredo. Entonces,
Esa es la verdad, el verdadero propósito de conocer estos temas, de entenderlos, para aplicarlos en mi vida. No solo, es que falacia es esto, qué aburrido. No, vemos la otra parte del conocimiento que nos invita a vivir mejor, a no vivir de falacias, a no generalizar por una pequeña muestra, por una, dos o tres malas experiencias que yo haya tenido. Y voy a estar generalizando. Debemos de ponerle atención a las premisas, analizar, realmente utilizar los silogismos, ¿sí? Esa sería la invitación, no llevarse de un pensamiento falaz, sino de un pensamiento silogista, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿no? Siempre me ha gustado, vemos otro ejemplo, ¿no? Siempre me ha gustado las películas de suspenso que exhiben en este cine. Seguramente la función de esta noche me gustará. Existe la posibilidad, pero no se puede asegurar, ¿sí? No porque siempre que yo vaya hayan proyectado películas. Obviamente, yo cuando publican estas películas voy a ir, ¿sí? Y como siempre me la paso bien, pienso yo que la próxima función también me va a gustar, pero si resulta que es otra película y no es de suspenso, ¿sí? Entonces, jóvenes, no generalicemos. Nos metemos a muchos problemas por generalizar. ¿Qué tipos de falacias existen? Es decir, falsos silogismos hasta cierto punto, ¿no? Falacias. Generalmente las falacias se dividen en dos grupos, las formales y las informales. Veamos. Formales son razonamientos no válidos, ¿sí? Las falacias formales, pensamientos no válidos, pero a menudo se aceptan por su semejanza. Y esto tiene mucho que ver cuánto conocimiento tiene usted. Y a estas alturas, usted ya no es para tener un pensamiento falaz, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, se acepta, por su semejanza se aceptan, ¿no? Con formas válidas de razonamiento o inferencias. Se da un error que pasa inadvertido, es decir, obviamos información en una falacia formal, ¿sí? Un detallito se nos va y creemos que todo es verdad. Pero ojo, falacias no formales. Aquí vemos todo lo contrario. Son razonamientos en las cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Si se quiere convencer, no aportando buenas razones, ¿sí? Si usted de repente, por eso es de que cuando nosotros queremos mentir, nos cachan, ¿no? Porque no damos una buena razón. Nuestro argumento, nuestra conversación no aporta nada valedero. Entonces, por lo tanto, es una falacia no formal. Mientras que las formales, sí, vemos que son aplicables y se van teniendo formas válidas de razonamiento y se da un error para hacer y pasa inadvertido. Es decir, lo pensamos tan bien que hasta nosotros nos la creemos, ¿sí? A eso hace referencia por ahí. Mientras que las no formales, pues no están bien estructuradas. Únicamente hablamos, no damos una razón valedera, nuestro argumento carece de veracidad, ¿sí? Y acá, pues, los jueces tienen muy claro esto, ¿no? Entonces, si no apelamos a los elementos pertinentes, pues incluso nuestro argumento va a ser irracional, ¿sí? Va a decir, nah, este está mintiendo. Cuando empieza, es que mire, es que pasó, es que, híjola, se están inventando una de vaqueros, dicen por ahí, ¿no? Entonces, básicamente a eso son las falacias no formales, porque no hay unos elementos adecuados y todo el discurso es irracional, no concuerda. Mientras que en las falacias formales está pensado cada detalle, se puede oír de repente una información no muy exacta, pero por todo el argumento que ha sido bien estructurado, no se consigue tan fácil, ¿no? El determinar su informalidad. Ejemplos de falacias formales. Afirmación del consecuente, negociación del antecedente, silogismo disyuntivo falaz. Ejemplo de falacias informales, falacias de ambigüedad, falacias de insuficiencia, falacias de irrelevancia, ¿sí? Entonces, por un lado vemos
que acá en las afirmaciones son consecuentes. Y empieza a hablar y pues convence su argumento. Mientras que en los informales, pues no, es ambigua, es obsoleta, es insuficiente, irrelevante, no aporta nada fructífero, ¿sí? Es decir, es una mentira, ¿no? A todas las luces. Entonces, las falacias formales se dividen en tres: afirmaciones del consecuente, negación del antecedente y silogismos disyuntivo falaz. Es lo que estábamos analizando. Luego, entonces, afirmaciones del consecuente. Y aquí vemos precisamente la estructura, ¿no? Un esquema de una tabla de verdad. Eso lo vamos a ver la próxima semana, tablas de verdades. Que si la primera premisa es verdadera, la segunda será falsa y da resultado como una conclusión verdadera o falsa. O que si las dos son verdaderas, pues la conclusión va a ser verdadera. Si las dos son falsas, la conclusión es falsa. Pero si una es verdadera, la otra es falsa, ¿cuál será su resultado? Eso lo vamos a ir viendo en el esquema de tablas de verdad. Y aquí vemos un acercamiento, ¿sí? El ejemplo acá de una afirmación del consecuente: si duermo, ojo, acá la primera premisa, en el esquema que usted ve ahí a la par del cuadro, está la P, ¿sí? Y la flecha que es igual a Q. Y luego hay una Q que resulta una P. Bueno, vamos a ver qué se trata esto. Si duermo, entonces, o sea, la premisa es duermo. Entonces, tengo los ojos cerrados. La otra, tengo los ojos cerrados, entonces duermo. Esa sería la conclusión. ¿Se da cuenta que es una afirmación del consecuente? Si duermo, tengo los ojos cerrados. Y la otra es al revés, ¿no? Tengo los ojos cerrados. La afirmación es entonces duermo. Pero recuerde que estamos viendo falacias. Y no porque tenga los ojos cerrados quiere decir que estoy durmiendo, ¿no? Es como lo que sucede con el Chavo del 8 cuando va a la escuela, ¿no? Y estás con los ojos cerrados y le preguntan, ¿no? O aquel trabajador que está durmiendo en el trabajo. ¿Qué está haciendo? ¿Está durmiendo? No, estoy rezando. ¿Sí? Es decir, no porque tenga los ojos cerrados quiere decir que esté durmiendo. O no porque los tenga cerrados quiere decir que estoy activo. Entonces va a depender, ¿no? Según la información que yo vaya teniendo, según mis argumentos. Es un argumento falaz. El anterior, ¿no? Si duermo, tengo los ojos cerrados, duermo. Es un argumento falaz que se asemeja con el argumento válido o regla de inferencia conocida como modus ponens o afirmación del antecedente. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, jóvenes, el tema es precisamente la invitación para tener un pensamiento de silogista, ¿sí? Tener una actitud silogista, un razonamiento de silogismo, no una actitud falaz, no un pensamiento falaz, ¿sí? Entonces, esto va a aportar bastante riqueza a nuestra personalidad, va a aportar un crecimiento cuando razonemos, cuando sepamos de que muchas veces generalizamos y nos dejamos llevar y nos perdemos una gran oportunidad de crecer, una gran oportunidad quizás de conocer a una persona diferente, quizás de tener un trabajo diferente, quizás de mejorar mi calidad de vida y tantos aspectos en la vida. Pero ¿por qué no lo perdemos? Porque creemos que todo es así. Y tenemos esas distorsiones cognitivas, esos falsos pensamientos, esas falacias, ¿sí? Un pensamiento falaz que creemos tanto en nuestro argumento que no nos damos cuenta que estamos dando una información o nuestro razonamiento está siendo escueto. La palabra escueto quiere decir no tiene forma, no tiene razón de ser. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, un gusto poderles saludar. Pasamos a la etapa de dudas. Iliana, ¿alguna inquietud que tengas por ahí? No, profe, todo está claro. Ok, Josué, ¿cómo estamos? Ahí estamos, profe, todo bien, todo claro. Ok, excelente. Entonces, ya saben, terminando la clase, yo más tarde les subo la clase y la pueden ahí consultar. Por favor,
hablen, bueno, de todas maneras yo voy a tratar de comunicarme con Claudia para que se conecte y vamos ahí. Y ustedes también apoyen, la verdad, en lo que puedan, apóyenla, una llamadita, mira, conectate, estamos trabajando, no te quedes atrás, en fin, ¿verdad? Para ir apoyándonos entre compañeros, ¿sí? Ok, un gusto poder saludar y nos vemos en una próxima clase, chicos. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, Feliz profe, tarde, nos profe. vemos. Gracias por